Vamos a orar por la palabra de Dios para que penetre en nuestro corazón y que en este día podamos recibir más luz, más revelación para seguir transformándonos. La palabra de Dios tiene la virtud de hacer cambios en nuestra vida y de transformarnos sobre todo a la imagen y semejanza de Jesús. Vamos entonces a permitir que la palabra de Dios entre como esa buena semilla y haga su obra. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, porque tú nos la has dado para que podamos recibir esa vida abundante que tú tienes y también esa capacidad por tu espíritu para traer cambios a nuestro corazón, a nuestra mente y seguir transformándonos a tu imagen y semejanza. Amén. Vamos a hacer lectura de la palabra en algunos textos que hemos escogido en esta mañana. El primero de ellos está en Números 14, 36 al 38. Dice así: Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Leemos ahora esta otra escritura que está en Salmos 64, leemos del 2 al 10. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en el Señor y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Leemos ahora en el Salmo 106, versículos 24 al 31. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz del Señor. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones, y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal-peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Vamos a leer ahora del Evangelio de Marcos en el capítulo 3, versículos 7 al 10. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y terminamos con la lectura del Salmo 91, versículos 1 al 11. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos.
porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Hasta ahí la palabra de Dios, y creo que en este momento diríamos histórico, y estamos a domingo 15 de marzo de 2020, estamos prácticamente recluidos en nuestras casas. ¿Por qué? A consecuencia de plaga. Esta plaga que se llama COVID-19, que es un virus, un coronavirus, que se ha soltado en el aire y está contaminando a muchísima gente hasta convertirlo en una pandemia. Muchas personas no solo están afectadas, sino que están sufriendo. Algunos no, porque tienen su resistencia más fuerte, pero otros, especialmente cuando hay enfermedades de por medio, pueden sucumbir ante este ataque. Es por eso que los países, los gobiernos están tomando medidas. Y hoy estamos celebrando la reunión, el culto, este tiempo de familia, de estar unidos en el Señor, lo estamos teniendo cada uno en nuestras casas. Pero estamos usando este medio de manera que podamos unir nuestros corazones y poder disfrutar de la presencia de Dios sabiendo que estamos en la unidad de su pueblo. La palabra de Dios es clara. Las plagas no son nada nuevo. Están aquí desde milenios. ¿Por qué? Porque desde que el pecado entró en el mundo también entró la enfermedad. Y la enfermedad y el pecado están contaminándolo todo, de manera que en cualquier momento se desata esa enfermedad. Esa o cualquier otra. Puede ser una plaga o puede ser algo personal. La palabra de Dios abunda en este tema y es por eso que hemos leído estos textos. En principio, la palabra de Dios está diciéndonos que la enfermedad y el pecado van ligados. ¿Por qué? No siempre podemos decir que una persona está enferma porque ha pecado de cierta cosa, pero una cosa es clara, todos hemos pecado y por cuanto hemos pecado estamos participando de la corrupción. Entonces estamos en un mundo también contaminado por el pecado y como tal expuestos a lo que puede venir como corrupción a consecuencia de ese pecado. Las plagas son contaminantes, es decir, se extienden por contaminación. De la misma manera el pecado. Nuestros pecados también contaminan a otros. Y las cosas que nosotros hacemos que están mal dan un ejemplo de algo erróneo que muchas veces es seguido. Es por eso que cada vez que tenemos estas condiciones como las que estamos pasando ahora, que incluso tenemos que estar recluidos en nuestras casas, que tenemos que tener mucho cuidado de no contaminar, de no contaminarnos, de tomar ciertas medidas, de desinfectarnos, de pensar en los demás. Todas estas cosas nos tienen que hacer reflexionar acerca de por qué estamos en estas condiciones. ¿Hay algo en nuestras vidas que nosotros tengamos que estar analizando, examinando, para ver si estamos fallándole al Señor? Para ver si estamos fallándole a nuestro prójimo, si estamos haciendo las cosas mal. Porque antes de que venga una contaminación física, muchas veces ya ha habido una contaminación emocional, mental, podríamos casi decir, de pensamiento. Nuestros pensamientos, cuando salen por nuestros labios, si son negativos, si son malos, ya comienzan a contaminar. Jesús advirtió de eso cuando dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca. Y esto es importante, porque tenemos que meditar y reflexionar cada uno de nosotros. ¿Cómo está mi vida, mi corazón, mis emociones, mis pensamientos? ¿Soy contaminante? ¿Estoy propagando algo malo? ¿Estoy, como hemos leído en la Escritura, murmurando y por tanto contaminando? ¿Estoy haciéndole daño a alguien? ¿Estoy haciéndole daño a algún colectivo? ¿Estoy atentando con mis palabras contra el bien, la paz, contra la armonía, la unidad? Todas estas preguntas tenemos que hacérnoslas, porque, como también dice la palabra de Dios, la maldición no viene sin causa. Siempre detrás tenemos que ver qué habría que corregir. ¿Qué podemos hacer nosotros para que Dios limpie nuestra casa, Dios limpie nuestra tierra, limpie nuestra localidad, limpie nuestro país?
para que Dios limpie la tierra. Es por eso que leemos que si nos llegáramos a humillar, si realmente nos humillamos delante de Dios y buscamos su rostro, si reconocemos nuestros pecados, si nos arrepentimos de ellos, porque hemos llegado a ese punto de humillación, de reconocer que el mal está en nosotros y que nosotros tenemos que seguir cambiando y que si no cambiamos estamos perdidos, cuando llegamos a ese punto, le damos a Dios la oportunidad de sanarnos a nosotros y de sanar la tierra. Hoy es un día de reflexión. Este tiempo, esta especie de cuarentena, tiene que ser un tiempo de reflexión. Y tiene que servir para reflexionar sobre nuestra propia vida, qué estamos haciendo, cómo lo estamos viviendo, ¿estamos realmente queriendo hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto? Miramos a la palabra de Dios para vernos como en un espejo y ver ahí la imagen de nuestro Señor Jesucristo para ser transformados a esa imagen, ¿cómo? Obedeciendo su palabra. O por el contrario, dejamos de mirar la palabra y solamente nos enfocamos en nosotros mismos. Miramos hacia afuera y vemos malos ejemplos y quizá nos hace sentir que, bueno, nosotros no somos tan malos. Mira, estos sí que son malos. Mira, este le han tenido que llevar a una cárcel. Este otro está condenado a tantos años o incluso a la pena de muerte en algunos países. Podemos mirar hacia afuera y pensar que porque hay tanta maldad y hay tanta gente que hace el mal, nosotros en realidad somos buenos. No hay tanto que cambiar. Sin embargo, si miramos a Jesús, si miramos en el espejo de la palabra, entonces vamos a descubrir que es otra la realidad. Es que dentro de nosotros sigue habiendo necesidad de cambio. En nuestros pensamientos siguen anidando cosas negativas, malas, a veces perniciosas. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a dejar que la palabra de Dios nos limpie? ¿O por el contrario, vamos a rechazar la palabra para seguir como estamos y quizá peor, seguro que iremos a peor, si no dejamos que la palabra de Dios nos limpie y transforme? Hoy, en este momento, en este tiempo de crisis, tenemos que meditar y reflexionar en estas cosas. Fijaros que la palabra de Dios también nos está diciendo que acudían a Jesús muchísimos de todas partes. ¿Por qué? Porque tenían plagas. Estaban sufriendo, amenazados por problemas de salud, por enfermedades. Sea lo que fuera, la plaga que fuera, el nombre es lo de menos. Lo importante es el hecho, es que nos afectan o nos pueden afectar seriamente. Y entonces la palabra de Dios nos dice que acudían a Jesús en masa. ¿Por qué? Porque sabían que tan pronto como se acercaban a Él y se ponían en sus manos, vendría solución. Nosotros tenemos que depositar nuestra vida en las manos de Jesús y dejar que Él sane nuestra mente, sane nuestro corazón, limpie, sane nuestras emociones. Porque en la medida en que le dejemos a Él sanearnos por dentro, también experimentaremos una sanidad por fuera, una sanidad profunda, una sanidad completa, no solo de pensamientos, no solo de emociones, también de cuerpo, también a nivel celular. Seremos limpios, seremos mejorados y fortalecidos. Jesús es la palabra sanadora. Leemos en el Salmo 107 que los inicuos, los pecadores, llegaron hasta las puertas de la muerte, pero ahí clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y leemos en ese versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra enviada de parte de Dios se llama Jesús, Jesús de Nazaret. Es Jesucristo el Mesías, hecho hombre, Dios hecho hombre, para traer la verdad, traer la palabra liberadora, operar en nuestra mente, transformar nuestro corazón y hacernos a su imagen y semejanza. Cuando volcamos nuestra vida, volcamos nuestros deseos, nuestros intereses en Dios, para que sea Jesús el que tome el control de nuestra vida y nos guíe, ahí hay esperanza,
hay esperanza de sanidad, hay esperanza de limpieza, hay esperanza de transformación verdadera. Y esto es lo que Dios tiene para nosotros. Leíamos también como aunque el pueblo había murmurado, se había rebelado contra Dios y la plaga estaba cayendo y muchos estaban muriendo, Fines el sacerdote se levantó y oró y clamó a Dios e hizo justicia. Y en ese momento, cuando las cosas se ordenaron, cuando las cosas se pusieron delante de Dios como debían de estar, en ese momento cesó la plaga. Es por eso que también leemos en los Proverbios que el que ordenare su camino, o en los Salmos, cuando ordenamos nuestro camino, Dios nos muestra su salvación. Es cuando estamos dispuestos a un cambio, cuando decimos, Señor, ordena tú mi vida. Mira, mi casa no está bien, mi familia no está como debería. Nunca te buscamos, nunca leemos, nunca oramos juntos. No somos una familia cristiana en realidad. Vamos a la iglesia o oramos antes de dormir, hacemos a veces algunos ritos, parecemos cristianos en ocasiones, pero en la vida diaria no es así. ¿Por qué? Porque en realidad nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de la palabra de Dios. Y como consecuencia nuestras vidas se trastocan, se desordenan. Ya no hacemos las cosas como deberíamos. Ya no estamos en la relación sana en la que deberíamos de estar. Y eso afecta a nuestra pareja, eso afecta a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo. Eso afecta a la iglesia, afecta a la sociedad. Todo se trastoca cuando no estamos en armonía con Dios, cuando nos olvidamos de la palabra de Dios. Hoy tenemos también que tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer con nuestro problema? ¿Cómo estamos caminando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuál es el deseo que hay en nuestro corazón? ¿Qué perseguimos? ¿A quién queremos agradar? ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Estamos amando a nuestros hermanos como Cristo nos enseñó? ¿Estamos ayudando a nuestro prójimo? ¿Estamos haciendo el bien? ¿Cómo vivimos? O por el contrario, nuestros días se pasan solamente en preocupación porque tenemos dificultades y porque tenemos que salir adelante y nos olvidamos del mundo, nos olvidamos de los demás, nos olvidamos de las necesidades de tantos y siguen los problemas en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, en nuestro país, más allá. Hay hambre en el mundo, hay un montón de injusticia en el mundo, hay un montón de dificultades a nuestro alrededor y mucho más allá, pero no tenemos tiempo, estamos solamente enfocados en nuestra necesidad y en nosotros mismos. Dios nos quiere librar de eso. Y lo va a hacer cuando estemos dispuestos a ordenar nuestros pasos, ordenar nuestra vida. Cuando comenzamos a ordenar nuestra vida, Dios comienza a manifestar su salvación. Este es mi deseo para todos nosotros. No importa dónde estemos, podemos estar cada uno en nuestro hogar, cada uno en nuestra casa, pero estar unidos en un mismo propósito. Que el propósito de Dios en este día para todos nosotros sea estar unidos en Él, unidos en su palabra, buscar agradarle a Él. Tan pronto como lo hagamos, vamos a experimentar la salvación del Señor. Padre, en esta mañana te quiero pedir, en este día, te quiero pedir por tu iglesia, por tus hijos, por cada uno de los que están en este momento escuchando esta predicación. Que la exposición de tu palabra cale en lo más profundo de sus corazones y traiga transformación a sus vidas, a sus casas, a sus relaciones. Señor, que todo lo que hacen, todo lo que tocan, sea limpio. Que tú lo transformes, todo aquello que está desordenado, todo aquello que está descolocado, confuso, caótico. Señor, trae tu paz, trae orden. Ayúdanos a todos, Señor, a ponerte a ti primero, a confiar en ti plenamente, a buscar, a desear tu palabra, tu sabiduría, tu entendimiento,
para que las decisiones que estemos tomando cada día, a lo largo de la semana, a lo largo de los meses, estemos enfocados en tu palabra. Que esas decisiones vengan a consecuencia de que te conocemos a ti, Señor, y conocemos tu palabra. Trae sanidad, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.